Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver un poco de materia prima y vamos a tratar de resolver el ejercicio del ciclón. Así que vayan buscando el ejercicio para tenerlo a mano porque va a ser importante que veamos todos los datos. Antes de empezar a hacer el ejercicio, ¿sí? Para poder hacer este ejercicio, vamos a tener a necesitar varios conceptos. En primer lugar, como ya vieron en la teoría, ¿sí? El costo se forma, ¿sí? Sumando la materia prima, la mano de obra y la carga fabril, ¿sí? Lo que nosotros vamos a determinar a partir de estos ejercicios va a ser el costo unitario. Por lo tanto, vamos a necesitar el costo unitario de la materia prima, el costo unitario de la mano de obra y el costo unitario de la carga fabril. Hoy solamente vamos a ver materia prima, es decir, cómo determino el costo unitario de la materia prima, ¿sí? De un producto, de la elaboración de un producto. Además, vamos a ver, y es así a partir de ahora, nosotros vamos a determinar costos por centros productivos, ¿sí? Y cada centro productivo va a poseer su materia prima, su mano de obra y su carga fabril. La suma de estas tres nos va a dar un costo unitario. ¿Qué pasa? Así como vimos en el ejercicio orientándonos en el de clasificación de costos, vieron cuando decía las puertas pasadas, ahora no recuerdo, del centro armado al centro lijado, supongamos. Esas puertas que pasaban de un centro al otro, ¿sí? Va a ser la materia prima que se produjo en el centro 1, va a corresponder a la materia prima del centro 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que el costo unitario que yo determine en el centro 1 va a ser el que yo voy a determinar o voy a pasar al centro 2, que me va a corresponder en esta materia prima. ¿Sí? Una vez que a esa materia prima le añado la mano de obra directa del centro 2 y la carga fabril del centro 2, voy a sumar y voy a determinar el costo unitario y ese costo unitario va a pasar, ¿sí? A ser parte de la materia prima del centro 3. ¿Sí? Y así hasta terminar, dependiendo de la cantidad de centro, vamos a determinar el costo unitario, ¿sí? De los productos terminados, ¿sí? Acá es donde nosotros tenemos que llegar. Por lo tanto, vamos a ir sacando por cada centro, ¿sí? Su materia prima, su mano de obra y su carga fabril. Y ese costo unitario del centro 1, en este caso, pasa a ser la materia prima del centro 2 y se le va a agregar las materias primas que se agreguen en el centro 2 más la mano de obra más la carga fabril, ¿sí? No quiere decir que solo lo que salga del centro 1 va a ser materia prima del centro 2, sino que puede haber otras materias primas, ¿sí? A las que se van a agregar la mano de obra directa y la carga fabril, ¿sí? Hoy solo vamos a determinar la materia prima de cada uno de los centros, ¿sí? Por eso es muy importante a la hora de resolver, ¿sí? Estos ejercicios, ¿sí? El armado del gráfico de producción, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es el gráfico de producción. ¿Qué quiere decir? Que lo producido en el centro 1 pasa al centro 2, lo producido del centro 2 pasa al centro 3. Vamos a ver en otros ejercicios que quizás en medio de algunos de los centros va a haber un almacén, pero por ahora nos quedamos con esto, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con ese almacén, pero por ahora nos quedamos así. Entonces, es muy importante que ustedes armen correctamente el gráfico de producción, porque el gráfico de producción les va a indicar dónde están los datos y dónde van, y qué pasa con ese dato y en qué centro lo voy a ir utilizando. ¿Sí? Bien. Una vez explicado esto, ¿sí?
necesitamos determinar, ¿sí?, qué datos son importantes, como les decía, ¿sí?, ver por dónde empezar y qué datos tengo y qué datos necesito, ¿sí?, para poder completar los costos unitarios en cada centro productivo. Vuelvo a repetir, voy a determinar, ¿sí?, costos unitarios, se los pongo acá, vamos a determinar costos unitarios por centros productivos. Bien, una vez que tenemos esto, lo modelo para determinar el costo unitario en cualquier centro productivo va a ser este tipo de cuadros que vamos a utilizar. Aquí arriba, ¿sí?, se pone lo que yo voy a costear, ¿sí?, si es una unidad de algo, si es un kilo, si es un metro, si es un litro, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que yo voy a estar costeando? ¿Qué produce ese centro? Es muy importante esto, ¿sí?, para que no genere confusión. Ver cuál es lo que yo estoy costeando, si es una unidad de producto, si son kilos de alguna materia prima, lo que sea, si son metros, ¿sí?, en el caso, no sé, de ropa, voy a quizás cotizar metros de telas, o sea, cuál es el costo, ¿sí?, de producir esa ropa. En este caso, como vamos a ver en cada uno de los centros, la mayoría son unidades, ¿sí?, pero no quiere decir que siempre sea unidades. Puedo costear kilos, puedo costear metros, puedo costear litros. Como les decía, la suma de la materia prima, mano de obra y carga fabril nos da el costo unitario. ¿Qué es esto de cantidad neta, cantidad necesaria? Esto que dice RTO es rendimiento, ¿sí? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando vamos a costear algo, ¿sí?, tiene que ser lo que necesito para que ese producto se haga realidad, ¿sí? Por eso hablamos de cantidades necesarias. Por ejemplo, si yo tengo que hacer 4 pizzas, voy a necesitar 1 kilo, ¿sí?, de harina para poder hacer esas 4 pizzas. Pero va a haber un desperdicio de la harina cuando yo estoy amasándola, cuando yo estoy estirándola. Por lo tanto, no va a ser solo 1 kilo. Quizás voy a necesitar 1,10 kilo de esa materia prima, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la necesaria? Justamente el 1,10 kilo, porque parte de ese desperdicio va a ser necesario para la producción, ¿sí?, de esa pizza. Por lo tanto, la cantidad necesaria es igual a la cantidad neta dividido el rendimiento, ¿sí? Y la cantidad necesaria, ¿sí?, siempre va a ser mayor a la cantidad neta, ¿sí? Importante esto, porque muchas veces se confunden, ¿sí? La cantidad neta es lo que queda en el producto, pero la cantidad necesaria es justamente lo que necesito para poder producir ese producto. Por lo tanto, siempre la cantidad necesaria, ¿sí?, es mayor a la cantidad neta, ¿sí? Acá lo podemos ver, quizás un poquito mejor, ¿sí? Cantidad necesaria es igual a cantidad neta dividido el rendimiento. Una vez que yo determino esto, vamos a ver que se va a producir un desperdicio, ¿sí? Y como bien lo pongo acá, desperdicio es cantidad necesaria menos cantidad neta, ¿sí? Es decir, la diferencia entre la cantidad necesaria y la cantidad neta va a ser ese desperdicio. ¿Qué va a pasar con este desperdicio? ¿Sí? En algunos ejercicios ustedes van a ver que se vende. Entonces, si ese desperdicio se vende, vamos a tener un recupero de la materia prima. ¿Qué hace este recupero de la materia prima? ¿Sí?
me reduce, ¿sí?, el costo de la materia prima, ¿sí? Es decir, como estoy recuperando, quiere decir que no todo el costo de esa materia prima va a ir a parar justamente al costo, sino que yo lo voy a poder recuperar, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a ver bien claro en el ejercicio, ¿sí?, de cómo debemos tener en cuenta ese recupero. Con todo esto que yo ahora expliqué, vamos a empezar, ¿sí?, a hacer y a ver el ejercicio, el ciclón. Importante leer muy bien los enunciados, ¿sí? Así que vamos ahora a poder ver el ejercicio del ciclón. Vamos a ir leyéndolo juntos y vamos a ir marcando algunas cosas. Dice, la empresa del ciclón fabrica la línea de muñecos Hijos Nuestros. La misma consta con 2 modelos, es decir, que ya nos está diciendo que va a haber 2 productos terminados, Globito y Boquita, y se elaboran en 3 centros productivos, ¿sí? El centro moldeado, dice, en este centro se procede a moldear el plástico que proviene, acá tenemos, del almacén de materia prima y nos dice evaluación WEPS. Por lo tanto, vamos a tener que ver el sistema de evaluación, porque dependiendo del sistema de evaluación, va a cambiar nuestro costo, va a cambiar el costo que vamos a enviar de esa materia prima al proceso productivo. Si ustedes se fijan acá, nos dan los datos del almacén de materia prima y nos dice cuáles son los datos a determinar, ¿sí? Tenemos bastante completo el almacén, por lo tanto vamos a determinar cuánto se consumió. Entonces, si se consumió, va a formar parte del costo y vamos a poder determinar, de acuerdo a la evaluación, ¿sí?, cómo queda evaluado ese consumo. Dice, las cantidades netas para fabricar las partes del muñeco, acá nos está diciendo que el centro moldeado fabrica partes, ¿sí?, partes del muñeco. ¿Se acuerdan cuando yo les puse aquí qué es lo que vamos a costear? En el centro moldeado vamos a costear partes del muñeco, o sea, unidades. Ahora vamos a ver qué partes. Vamos a costear, dice, las partes de un muñeco son las siguientes. Siendo un rendimiento, importante esto, rendimiento, es decir, que la materia prima, ¿sí?, que es el plástico, ¿sí?, recuerden, moldear plástico, rinde un 75%. ¿Qué quiere decir? Que hay un 25%, ¿sí?, de desperdicio. ¿Sí? El desperdicio de plástico se vende a 0,50. Por lo tanto, acá vamos a tener un recupero de la materia prima, ¿sí? Y nos da las cantidades netas, fíjense en cantidades netas, por lo tanto vamos a tener que hallar las cantidades necesarias para poder costear de cada una de las partes, ¿sí?, del cuerpo de ese muñeco. Pero en el centro moldeado se hacen partes. Muy bien. Seguimos con el centro armado. ¿Sí? Como les dije, nosotros vamos a sacar costos por centro. Entonces tenemos en el centro moldeado, vamos a sacar la materia prima necesaria para armar cada parte, ¿sí? No vamos a tener mano de obra y carga fabril. En el centro 2, que es el centro armado, ¿sí?, nos dice, en este centro se produce el ensamble de las partes. Quiere decir, ahora lo vamos a ver bien en el gráfico de producción, que lo que produce este centro 1 pasa directamente al centro 2, en este caso el centro armado. Dice, las cantidades
utilizadas para un muñeco, otra vez, vamos a utilizar este mismo cuadro para determinar la cantidad, es decir, el costo unitario. ¿Y qué es lo que se va a costear en este caso? Un muñeco. También estamos hablando de una unidad. En el anterior vamos a costear partes y en este vamos a costear un muñeco. Muy bien, y dice, las cantidades utilizadas para un muñeco son las siguientes y nos da la especificación de cada uno. Fíjense en cantidad neta. Si es cantidad neta, entonces ¿qué vamos a tener que buscar? La cantidad necesaria, tenemos el rendimiento. Acá me dice ya cantidad necesaria, por lo tanto no la voy a tener que buscar. Cantidad neta y cantidad neta, utilizando el rendimiento que me pone. Y por último tenemos el centro terminado que dice, en este centro se incorporan detalles correspondientes a cada modelo. Dice, todas las materias primas rinden un 100%. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que la cantidad necesaria va a ser igual a la cantidad neta. ¿Sí? Por lo tanto, no vamos a tener que aplicar ningún rendimiento. ¿Qué se incorporan? Más materias primas. Se incorpora la remera, el pantalón y el pañal para el modelo boquita. Y para el modelo globito, la remera, el pantalón y las mamaderas. Fíjense en las unidades. Me dice que para 1000 unidades salen 100 pesos. Por lo tanto, yo voy a tener que buscar el costo unitario, ¿sí? Es decir, cada remera cuánto sale. ¿Sí? Esto es dato para hacer el centro terminado. En el centro terminado, vuelvo a esto, vamos a tener dos de estos. Uno para el modelo globito, que habíamos dicho, ¿no? Boquita, perdón, ahí hay uno. Y otro para el modelo globito. Es decir, vamos a armar dos cuadros de estos, obviamente con todas las materias primas referidas a cada uno para determinar el costo unitario. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pide? Hallar el costo unitario de los modelos boquita y globito. Dice, y determinar la cantidad necesaria de plástico para producir 500 muñecos. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a resolverlo. Dijimos, importante el armado del gráfico de producción. Nos decía, ¿sí? En el centro moldeado, que este centro producía partes. Si bien yo acá lo tengo de costado, ¿sí? Como lo verán acá, ustedes lo pueden poner acá abajo, es lo mismo, o sea que este centro produce brazos, cuerpos, piernas y cabeza, ¿sí? Y lo que produce este centro, como les decía, pasa al centro armado. Acá que arma un muñeco, ¿sí? Si bien está de este lado, ustedes lo pueden poner acá abajo como para que sepan que es un muñeco, arman. Y este muñeco pasa directamente al centro terminado donde se agrega la mamadera, el pantalón rojo, la remera, el pañal, el pantalón amarillo y la remera azul, obteniendo, ¿sí? El modelo globito y el modelo boquita. ¿Sí? Fíjense que también acá hay un dato importante, que las materias primas tienen un rendimiento, ¿sí? Del 75%. Y podemos poner acá también, yo no lo puse, pero también si ustedes quieren, pueden poner que aquí tenemos, 80% de rendimiento, ¿sí? No en todas. Y que el rendimiento acá en realidad es el 100%. ¿Sí? Por si quieren tener algún dato más, importante esto, ¿sí? El gráfico de producción. Ahora, ¿de dónde viene la materia prima que va a procesar el centro moldeado? Del almacén. Por eso también se dibuja. Los centros productivos los vamos a dibujar con un rectángulo y los centros de servicios, estos los vamos a llamar centros de servicios o de apoyo, es decir, que son necesarios para la producción, los vamos a llamar centros de servicios y los vamos a dibujar con un triángulo, ¿sí? Ya vamos a ver en otros ejercicios que pueden estar en el medio o al final, ¿sí? Por ahora nos quedamos con el almacén de materia prima. Importante armarse el gráfico de producción para saber
cómo voy a ir determinando costos. Recuerden que necesito llegar aquí, determinar el costo unitario, ¿sí?, de los productos terminados. Esto es lo que yo necesito, ¿sí? Lograr determinar el costo de los productos terminados. Entonces, muy bien, ¿sí? Importante el gráfico de producción, esto se evalúa, ¿sí? Esto se toma en el parcial, esto es importante que lo dibujen y que sepan qué dato le corresponde a cada uno de los centros y qué produce cada uno de los centros. Una vez entendido esto, vamos a determinar costos unitarios. ¿Qué es lo que yo siempre les recomiendo? Siempre resolver, si puedo, ¿sí?, porque vamos a ver en otros ejercicios que a veces no puedo, pero sí puedo determinar primero las almacenes, ¿sí? Entonces, yo tengo acá el cuadro, ¿sí?, del almacén de materia prima. Obviamente no lo tengo completo para que podamos hacerlo juntos. Me dice, tenemos los datos en el ejercicio, ¿sí? Ahí está, son todos los datos esos los que tienen mismo ahí. Entonces me está diciendo que yo tengo que determinar, ¿sí?, el costo unitario de la materia prima, el consumo. Entonces, si yo estoy utilizando el método WEPS, último entrado, primero salido, ¿cómo quedaría evaluado esto? Si es último entrado, primero salido, ¿qué es lo último que entra? Las compras, ¿sí? Entonces, si lo último que entra es lo primero que sale, quiere decir que este consumo va a estar evaluado de la siguiente manera. 1.500 a 1,50, ¿sí? Y la diferencia va a estar evaluado a 1, ¿sí? Es decir, 2.500 a 1 peso. ¿Sí? Esto va a ser, me va a dar 2.250 y 2.500, ¿sí? Haciendo un total de 4.750. Esto es lo que yo voy a poner acá, 4.750, ¿sí? Por lo tanto, si yo estas las agoté acá, ¿cómo me va a quedar evaluada sí o sí la existencia final? A primeras compras, ¿sí? Es decir, que me va a quedar evaluado a 1 peso. ¿Por qué? Porque las compras yo ya las agoté en el consumo, ¿sí? Último entrado, primero salido, 1.500 a 1,50, 2.500 a 1. Entonces esto me va a quedar 2.500. Entonces va restando 2.500. Ahora, ¿cuál va a ser el costo de esa materia prima? Yo tengo dos precios acá. Entonces, en este caso lo que yo voy a hacer es directamente sacar un promedio del total, ¿sí?, con las unidades. Divido 4.750, lo voy a poner aquí, 4.750 dividido 4.000, que son los kilos, ¿sí?, de plástico. Importante también la unidad de medida. ¿Sí? El plástico está medido en kilos. Entonces, esto me va a quedar un costo de 1,19. ¿Sí? 1,19. Este es el costo que yo voy a ingresar al proceso productivo. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo resuelto el almacén de materia prima, porque sin ese almacén yo no voy a poder costear, ¿sí? Porque el costo me va a venir del almacén, ¿sí? Y va a depender del sistema de evaluación. Importante esto, por eso les había dicho que practiquen los sistemas de evaluación. Muy bien.
Una vez que yo tengo hecho el almacén de materia prima, ¿sí? Vamos a empezar a costear, ¿sí? Vamos al centro moldeado, ¿sí? Recuerden, centro moldeado hace brazos, cuerpo, cabeza y pierna. Y vamos a tener, yo ya lo tengo acá resuelto, simplemente yo le voy a mostrar, ¿sí? Qué es lo que, cómo lo armo. Recuerden, ¿sí? Que tenemos el cuadrito este mismo cuadrito es el que vamos a utilizar, pero como ustedes ven solo tenemos materia prima, ¿sí? Solo vamos a tener el costo de la materia prima. Muy bien. Entonces, el centro, el primer centro, ¿sí? El centro moldeado hace cabezas, brazos, cuerpo y pierna. Entonces, ¿qué materia prima utiliza el plástico? ¿Qué me decía? Que la cantidad neta era del 0,60 y que el rendimiento era del 75%. Por lo tanto, obtengo la cantidad necesaria. ¿Cómo hice ese 0,80? Vamos acá. Dijimos que la cantidad necesaria es igual a la cantidad neta sobre el rendimiento, ¿sí? Entonces, la cantidad necesaria en este caso es 0,60 dividido, ojo acá, 0,75. ¿Sí? No pongo porcentaje, no pongo 75, pongo 0,75. Esto me va a dar 0,80, que es la cantidad necesaria. 0,80 ¿qué? Kilos, ¿sí? No está puesto aquí, pero son kilos, ¿sí? Kilos de plástico. Muy bien. Insisto, siempre necesitamos costear la cantidad necesaria. Entonces, ¿cuánto me sale el plástico? Dijimos que era muy importante tener en cuenta el almacén, porque ¿de dónde sale el plástico del almacén? Si ustedes se fijan, 1,19, el costo que habíamos hecho en el almacén, es el que voy a utilizar aquí, 1,19. ¿Cómo determino el costo unitario? Muy fácil, 0,80 por 1,19 me va a dar 0,95. ¿Qué dijimos? Que si había un recupero, como nos decía el ejercicio, que el desperdicio de la materia prima se vendía a 0,50, voy a obtener un recupero. Insisto, si se fijan acá, el recupero está negativo. ¿Por qué? Porque ese recupero me va a bajar el costo de la materia prima. ¿Cómo determiné estos 0,20? Dijimos, el recupero es igual a la cantidad necesaria menos la cantidad neta. La cantidad necesaria, ¿cuánto es? 0,80. La cantidad neta, ¿cuánto es? 0,60. Esto es igual a 0,20. Siempre, obviamente, kilos, ¿sí? Entonces, recupero. ¿Cuánto recupero? 0,20. Lo pongo aquí, ¿sí? 0,20, cantidad neta, cantidad necesaria. ¿Y cuánto me decía el ejercicio que era? 0,50, ¿no? Habíamos dicho aquí, 0,50 el kilo. Por lo tanto, vamos a tener este recupero de materia prima. Cada kilo se vende a 0,50. ¿Cuánto recuperé? 0,20. 0,20 por 0,50, ¿sí? Determinamos el recupero. El recupero se resta del costo de la materia prima y sabemos que el costo de una cabeza es 0,85. Muy bien, sigamos. Dijimos que en el centro moldeado se hacen los brazos, el cuerpo, la cabeza y la pierna. Recién sacamos el costo de una cabeza, ¿sí? 0,85. Entonces, si quiero, yo puedo poner que el costo de la cabeza es 0,85, como simplemente para saber, ¿sí? Pesos por unidad, la cabeza sale 0,85, como para ir anotándome cosas. Muy bien, seguimos con el brazo, ¿sí? El brazo, el ejercicio nos decía
que el brazo tenía cantidad necesaria 0,15. El rendimiento 0,75, por lo tanto cantidad necesaria 0,20, lo multiplico por el mismo costo unitario, ¿por qué? Porque es el mismo plástico, y obtengo el 0,24, ¿sí? Insisto, ¿cómo saqué este 0,20? Haciendo exactamente esto, solo que acá pongo 0,15 dividido 0,75 y voy a obtener 0,20, ¿sí? El costo unitario es el que sacamos, vuelvo a poner en el almacén de materia prima que plástico, por lo tanto 0,24, ¿sí? También hay un recupero, hago exactamente lo mismo, cantidad necesaria 0,20 menos cantidad neta 0,15, acá voy a tener 0,05, si quieren se los pongo acá, 0,20 menos 15, ¿sí? Y acá era 0,80 menos 0,60, ¿sí? Eso me da 0,05, lo multiplico por lo que me dice el ejercicio 0,50 y obtengo el recupero que resta del costo, por lo tanto me disminuye el costo unitario de los brazos. Entonces, puedo poner acá que el brazo, el costo unitario por cada brazo, ¿sí?, es de 0,21. ¿Sí? Bien, hasta acá. Lo mismo vamos a hacer con las otras partes del cuerpo, ¿sí? Nos falta determinar el cuerpo y las piernas, ¿sí? De nuevo, voy al ejercicio. ¿Qué me dice el ejercicio? Que para hacer un cuerpo, cantidad de neta es 0,75. 0,75 dividido el rendimiento 0,75 me da 1, ¿sí? Multiplico por 1,19 el costo unitario que me sale del almacén y determino que el costo de un cuerpo es 1,19. Pero también hay un recupero, ¿sí? Porque la materia prima tiene el recupero. Entonces acá es 1 menos 0,75 por 0,50 tengo 0,13. Por lo tanto, el costo del cuerpo también lo vamos a poner acá, en este caso cuerpo, acá vamos a poner cabeza, es de 1,07 por unidad, ¿sí? Y lo mismo hacemos con la pierna, exactamente igual. El ejercicio nos decía 0,15 por el rendimiento 0,75, 0,20, 1,19 que es el mismo costo, 0,24. Y el recupero, de nuevo, 0,20 menos 0,15 por 0,50. Fíjense en que la pierna y los brazos me salen lo mismo, ¿sí? La pierna 0,21 pesos por unidad. Bien, ya determinamos el costo, ¿sí?, en el primer centro. Bien, recuerden que nos estaría faltando la mano de obra y la carga fabril. Por ahora esto no lo hacemos, solo estamos determinando el costo unitario en la materia prima, ¿sí? Si tuviéramos los otros datos, le tendríamos que sumar la mano de obra y la carga fabril y determinaríamos el costo unitario de ese centro. Una vez que obtuvimos el costo en el centro moldeado, pasamos al centro armado, ¿sí? Dijimos que las partes, ¿sí?, que produce el centro moldeado va armado. ¿Y armado qué hace? Armado hace, ¿sí?, un muñeco. Ahora lo vamos a ver. Mira. Centro armado. Centro armado, insisto, ¿qué es lo que vamos a costear? Una unidad, ¿sí? Esto también es una unidad.
un muñeco. ¿Qué tiene este muñeco? Las partes, fíjense en cabeza, cuerpo, brazo y pierna, que vienen del centro anterior, ¿sí? Vuelvo al gráfico de producción para que se entienda. Esto pasa al centro armado. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser mis materias primas? La cabeza, el cuerpo, el brazo y la pierna, ¿sí? Bien, muy sencillo. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente vamos al ejercicio y vemos cuáles son las cantidades para armar un muñeco, uno solo. Cantidad neta de cabeza, fíjense en cantidad neta de cabeza, me dice una cabeza, el rendimiento es el 80%, cantidad necesaria 1,25, ¿sí? Lo vuelvo a poner aquí, cantidad necesaria es igual a la cantidad neta sobre el rendimiento. Bien, sigamos. Entonces, vamos al ejercicio y vemos 1, 1,50, 2 y 2. 1, 1,50 que me dice directamente que es cantidad necesaria, vuelvo por las dudas, dice cantidad necesaria, entonces el rendimiento es del 100%, ¿sí? 1, 2 y 2, y todos tienen el 80% de rendimiento. Aplico ese rendimiento a la cantidad neta y obtengo la cantidad necesaria de partes, insisto, acá ya es partes de un muñeco que es 1,25, 1,50, 2,50 y 2. Muy bien, ¿cuál sería el costo unitario acá? Yo acá lo tengo puesto ya. Pero ¿de dónde viene? Viene, si ustedes se fijan, del centro anterior. La cabeza, 0,85, ¿sí? El cuerpo, 1,07, el brazo, 0,21 y la pierna, 0,21. Es decir, traigo el costo unitario del centro anterior, ¿sí? Acá pongo centro anterior, ¿sí? Por eso, si yo no tengo el costo en el centro moldeado, no voy a poder armar el costo en el centro armado, ¿sí? Traigo del centro moldeado armado los costos. Entonces, ¿qué hago simplemente? Multiplico la cantidad necesaria por el costo unitario y obtengo el costo unitario de cada una de las partes. Al sumar todas las materias primas, ¿sí? Obtengo, ¿sí? Esto va a ser el costo unitario de un muñeco, ¿sí? 3,72, a ver si se ve bien ahí, ahí está. Sumo todas las materias primas que vienen del centro anterior, del centro moldeado, y obtengo el costo unitario de un muñeco, ¿sí? Entonces, voy al gráfico de producción y digo que el costo unitario de un muñeco es 3,72, ¿sí? Costo unitario de un muñeco, ¿sí? Este costo es el que va a venir al centro terminado. Bien, voy de nuevo por las dudas. Ahí tenemos el costo unitario de un muñeco, o sea, el costo unitario en el centro armado. ¿Qué nos estaría faltando entonces? El centro terminado. ¿Qué se hace en el centro terminado? Vamos a tener 2, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener 2 cuadritos. Y acá vamos con el primero. Modelo boquita, insisto, ¿qué vamos a costear? Una unidad, ¿sí? De modelo boquita. En este caso, el modelo boquita, ¿qué me dice? Vamos al ejercicio. Me dice, obviamente,
que viene el muñeco del centro armado y se le agregan todas las materias primas. Es decir, en Boquita vamos a tener la remera azul, los pantalones amarillos y los pañales. Entonces, ¿cuántas materias primas vamos a tener? El muñeco, que viene del centro armado, y la remera azul, pantalón amarillo y el pañal. Todos me dicen que rinden 100%, por lo tanto la cantidad neta, fíjense, es igual a la cantidad necesaria. ¿Sí? ¿Qué aplico? Costo unitario. ¿Este de dónde viene? Del centro armado. ¿Sí? Si se fijan, vamos al centro armado, fíjense en 3,72. ¿Sí? Lo paso al centro terminado, 3,72. ¿Y qué agrego? Simplemente los costos que me dicen acá. Divido 100 dividido 1000, me da que es 0,10 cada remera. 50 dividido 1000 me da que es 0,05 cada pantalón. 50 dividido 1000 me da que es 0,05 cada pañal. Multiplico la cantidad necesaria por el costo unitario y obtengo, ¿sí?, el costo unitario de cada materia prima. Sumo y obtengo aquí el costo unitario de Boquita. A esto debo llegar. Es decir, vamos al gráfico de producción. El modelo Boquita, mi costo unitario es de 3,92. ¿Sí? 3,92. Ahí estamos. Muy bien. Hasta acá vamos bien. Vamos a lo último. Bueno, muy bien. Terminamos con Boquita, vamos con Globito. Hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué materias primas necesita el Globito? El muñeco que viene del centro anterior, la remera blanca, el pantalón rojo y la mamadera. El costo unitario, todas, recuerden, rinden un 100%, por lo tanto la cantidad necesaria es igual a la cantidad neta. Y el costo unitario lo sacamos del centro armado, ¿sí? Como habíamos visto anteriormente, ¿sí? Volvemos, 3,72, 3,72. Y luego, ¿dónde sacamos estos costos? Lo que dice el ejercicio. Datos. 150 dividido 1000, 50 dividido 1000 y 80 dividido 1000. Me va a dar 0,15, 0,02, perdón, 0,5 y 0,08. Multiplicamos los costos unitarios por las cantidades necesarias y vamos a obtener cada costo unitario de esa materia prima. Sumamos y obtenemos el costo unitario de Globito, ¿sí? 4 pesos, que ya lo puse aquí, ¿sí? Globito, 4 y de Boquita 3,92. A esto es lo que tenemos que llegar. Y si vemos la evolución del costo en la medida que vamos pasando por los centros productivos, ¿sí? Desde las partes del cuerpo hasta la formación del muñeco hasta el producto terminado, ¿sí? Muy bien, hasta acá el primer punto. Vamos al segundo. El segundo nos está pidiendo determinar la cantidad necesaria de plástico para producir 500 muñecos. ¿Dónde uso el plástico yo? Si yo voy al gráfico de producción, me dice que el plástico lo voy a utilizar en el centro moldeado. Ahora, me dice que determine la cantidad de plástico que necesito para hacer 500 muñecos. ¿Dónde hago los muñecos? En el centro armado, ¿sí? Me va a pedir que para 500 unidades de muñecos
cuánto plástico, ¿sí?, va a salir, ¿sí?, va a salir del almacén de materia prima, ¿sí? Es decir, me está haciendo esa pregunta. Entonces, ¿qué voy a pensar yo? ¿Qué necesito para armar un muñeco? Partes que vienen del centro moldeado, brazo, cuerpo, cabeza y piernas. Y a su vez, estas partes, ¿cómo se hacen? Con el plástico que viene de esta materia prima, ¿sí?, de este almacén. Yo acá lo tengo resuelto, lo vamos a ver muy rápidamente, fíjense, aquí. ¿Qué necesito para hacer un muñeco? Las partes, cabeza, cuerpo, brazo y pierna. ¿Dónde saco estas cantidades necesarias? Del centro armado. Fíjense en 1,25, 1,50, 2,50 y 2,50. Para armar un muñeco, fíjense, necesito armado, centro armado, un muñeco, 1,25, 1,50, 2,50 y 2,50. Partes, ¿sí?, para armar un muñeco. Ahora, esas partes van a necesitar plástico. Muy bien. ¿Cuál es la cantidad necesaria de plástico que necesito para cada parte? ¿Dónde voy? Al centro armado, donde cada cuadrito me va a estar diciendo la cantidad necesaria de plástico. Para el cuerpo, 1. Para la pierna, 0,20. Si nos fijamos, ¿sí?, en el centro 1. Para la cabeza 0,80 y para el brazo 0,20. Fíjense que estos datos salen de ahí. 0,80, 1, 0,20, 0,20. Cantidad necesaria de plástico que necesita cada parte para formar un muñeco. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar 1,25 por 0,80 y nos va a dar la cantidad necesaria de plástico para hacer una cabeza. 1,50 por 1, cantidad necesaria de plástico para hacer un cuerpo. 2,50, acuérdense que acá ya hay los dos brazos y las dos piernas, ¿sí? Lo multiplicamos por 0,20 y 0,20 y nos va a dar, en todos los casos, 0,50 y 0,50. ¿Qué obtengo con este 3,50? Voy a tener, ¿sí?, la cantidad necesaria de plástico, acá es 3,50 kilos de plástico para un muñeco, ¿sí? Un muñeco. El tema es que obviamente me está pidiendo para hacer 500 muñecos. ¿Qué hago? Simplemente hago una regla de 3. ¿Qué voy a hacer? Esto. Digo, si para un muñeco necesito 3,50 kilos de plástico, para 5 muñecos 1.750 kilos de plástico. ¿Cómo es esto? Recuerden la regla de 3. Esto, ¿sí?, 500 por esto dividido esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Perdón. Esto por esto dividido esto. ¿Sí? Así. Por y después dividido. ¿Sí? 500 por 3,50 dividido 1. ¿Sí? Me va a dar 1.750